Muy buenos días, en este video voy a mostrar la prueba de escritorio de cómo se inserta un nuevo elemento de manera ordenada. Y en este caso voy a insertar el elemento 32. Como tal, este es el vector ya lleno con todos los elementos. Entonces este 32 debería ocupar la casilla número 3 y el 100 se desaparece porque al insertarse acá se corre todo hacia la derecha y el 100 quedaría por fuera. Entonces vamos a iniciar el proceso. Primero, cuando se entra al proceso, se definen las variables, que sería inferior, superior, central, que son los que van a ubicar la posición, y posición, que va a almacenar en qué posición se puede insertar el número 32. Inferior siempre va a empezar en 1, lo vemos aquí. Superior empieza en 9, como lo vemos aquí. Y acá entonces ya empezaría el proceso. Si el número que voy a insertar es menor al que está almacenado en la posición 1 del vector, entonces posición va a valer 0. Como no es menor, porque 32 no es menor que 10, entonces eso no aplica. Si el elemento que voy a insertar es mayor al elemento que está almacenado en el vector número 9, es decir, mayor que 100, entonces escribir el valor ingresado es mayor al último elemento, no se puede insertar. Como 32 no es mayor que 100, entonces no se cumple esa condición. Si no, entonces acá se le va a dar el primer valor a central, que es inferior y superior, que son la búsqueda binaria, que en este caso es para la posición. Central sería 1 más 9 dividido 2, esto da 5. Entonces central ocuparía la posición número 5. Si el número que quiero insertar es mayor al que está almacenado en el vector central, es decir 60, es mayor, y el número que quiero insertar es menor al vector que está adelante del central, porque es más 1, entonces la posición va a ser central más 1. Entonces aquí ya quedaría el 70. Por ejemplo, en un caso del 62, si estuviéramos intentando insertar el 62, si no, va a pasar acá. Mientras el número que quiero insertar es mayor a inferior, 32 es mayor que 20, y el número que quiero insertar sea menor o superior, a hacer lo siguiente. En este caso, ya aquí volví a tomar el valor del 5. Si el número que quiero insertar es menor al número que está almacenado en la variable central, en la posición central, entonces superior menos 1. Pero como el número que deseo insertar si es menor al que está acá, entonces se va a aplicar esta sola condición de aquí. Entonces superior va a pasar a la posición de central menos 1, quedaría aquí, y inferior quedaría igual. Y ya aquí hay que hacer otro cálculo, que sería 1 más 4 da 5 dividido 2, y central quedaría en el puesto número 2. Entonces, si el número que quiero insertar es mayor a inferior y es menor a inferior, hacer la siguiente operación.
Entonces aquí es cuando hacemos la operación, 1 más 4, 5, dividido 2, daría 2.5, pero se pone pues el número entero, se pone el número 2. Ya les quedaría aquí en esta posición. Entonces vuelve y se pregunta lo siguiente: si 32 es menor a lo que está ocupando la posición central, entonces se aplicaría esto, pero en este caso ya 32 no es menor que 30, entonces va a seguir con la siguiente condición. Entonces ya sería central, inferior sería central más 1. Entonces sería aquí y aquí, inferior y superior baja aquí. Si se cumple esta condición, va a volver a subir acá el algoritmo y se va a preguntar: no, el número que deseo insertar es mayor e inferior, y no, como no es mayor e inferior, entonces inmediatamente va a saltarse este mientras, ya no se va a ejecutar, y posición va a ser reemplazado, o esta variable va a tomar el valor de 3. Entonces posición ya vale 3. Bueno, en esta parte ya voy a pasar a explicar lo que será el desplazamiento. Este es su proceso como tal, tiene el vector, el número que estamos insertando y la posición. Entonces inicialmente se define K, que sería el contador, y empieza el ciclo para. Entonces para es inverso, es de mayor a menor del proceso. Se haría de la siguiente forma. Entonces empezaría de aquí, que sería inicio, hasta la posición donde quiero ubicar el 32, que sería la posición 3, pero dice aquí que hasta más 1, entonces aquí sería el final. Entonces pasaría ya lo siguiente y va a ser menos 1, se va a ir restando en ese sentido. Entonces sería así. El elemento de la casilla número 9 del vector, que vendría siendo 100, va a ser reemplazado por el de la casilla del que está antes, es decir, menos 1, que sería 90. Ya aquí pasa a valer 90. Ya llega a este punto y vuelve, se repite el ciclo y todo va a ser exactamente igual. Ya la casilla número 8, va a ser reemplazada por la casilla número 7 y así sucesivamente. Entonces este caso sería 80 y así se va a ir hasta que lleguemos al punto ya final. Cuando ya llegue acá a esa posición, como ya no se va a cumplir eso, porque ya llegó a la posición que quiero más 1, es decir, la posición 4, inmediatamente se va a saltar acá. Entonces lo que está en esa variable, perdón, el elemento que está en la posición 3, que es decir 40, va a ser reemplazado por el número 32. Y ya aquí se pone el número 32. Muchísimas gracias por la atención.